Bien, jóvenes señoritas, muy buen día, darle la bienvenida. Empezamos nuestra clase programada para el día de hoy. Ciertamente estamos en la segunda actividad de esta segunda experiencia de aprendizaje, ¿no? Estamos en la número 2. ¿Me apoyas con la lectura, Luz Negra, del título, por favor? Luz. Ideamos la solución para el problema definido. Efectivamente, gracias. Efectivamente, ¿no? Si nosotros en algún momento hemos visto, por ejemplo, de nuestros frutos que hay en las plantas, muchas de esos lo dejamos a que caiga y se malogra, ¿no? Es que no lo hacemos caso, por ende se tiende a perder ese fruto en lugar de darle un buen uso, ¿no? Porque les ha pasado en sus chacras, ¿no? Por ejemplo, hay plantas ya que están maduras, por ejemplo, en naranja, y algunos que ni caso lo hacen, empieza a caerse todito a malograr. Y así también de otros frutos, ¿no? Pero ¿qué hacer al respecto? Porque sabemos que hay una temporada de fruto, de producción, pero hay una época en que ya no hay, pues no hay ese fruto frente a ello, o no hay tipo de alimentos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué debemos hacer? Yo pregunto, por ejemplo, a Lacey Annalyn, en tu caso, ¿qué pudieras hacer con algún alimento en tu zona para que puedas alargar su duración para algún tiempo que no hay ese tipo de alimento? No hablo solamente de frutos o de verduras, sino también quizás en las carnes. A ver, ¿qué pudieras hacer, hija? Lacey, Profesor, ¿puede repetir? ya, No mira, se entiende. ya, te repito, mira, eh, en todo lugar hay algún tipo de alimento, sea de frutas, verduras o carnes. ¿Qué pudieras hacer tú para alargar el tiempo de vida o conservar para tiempos que no hay este tipo de alimentos? ¿Qué pudieras hacer? A ver. Pues en caso mío, Sí, a ver qué pudieras hacer. Te doy un ejemplo, a ver, o les doy un ejemplo para todos. Eh, yo si tengo, por ejemplo, para allí, naranjas, tengo ahí mi chacra naranja bastante y se malogra, ¿no? Y es una cierta época lo que produce, después ya no hay. Y frente a eso, lo que se malogra, que no hay mucho, entonces yo tiendo a hacer mermelada. Entonces, en el tiempo de mermelada ya va a durar un poco más. Quizás hay otro producto que no solamente es como la naranja, les decía, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en las carnes, ¿qué pudieran hacer para poder extender un tiempo más de vida? ¿No? Supongamos también otro ejemplo en la leche. La leche más de 2 días ya no dura. Entonces, ¿qué se hace para que se extienda su tiempo de vida? Por ejemplo, se le convierte en queso, en manjar, y de esa forma ya se extiende un poco más la vida útil de este alimento. Ahora, si Lacey, por ejemplo, ¿qué pudieras hacer tú con algún tipo de alimento en tu zona? Lacey, Lacey. Vamos entonces a preguntarle a Yolmer. Yolmer, Yolmer. A ver, jóvenes, no desean participar, parece el día de hoy. Jason, Jason. ¿Qué pasó, jóvenes? El día de hoy no quieren participar. Luz, bueno, yo podría decir que
Acá en Tagacones, como cosechamos piñas, podríamos hacer mermeladas. Excelente, ¿no? Por ejemplo, ese Y, es... Ujú, sí, ¿qué más, hija? A ver. am, también como aquí cosechamos también mucho café, hacer café, tostarlo y allí podría durar más tiempo porque la campaña de café solamente es un tiempo y después ya se terminan, como dicen, se terminan las cosechas. Correcto. Y si lo llegáramos a procesar, nos podría durar más. Eso es totalmente cierto, ¿no? Eh, sí. Ah, y otro ejemplo también, profesor, sería de la caña. Ya, La caña lo dijimos nosotros. De esos exacto. también lo podríamos procesar y sacar el dulce, también el cañazo. Excelente, excelente, hija. Muy buena participación. Estás en lo correcto, ¿no? Todo tipo de alimento, me refiero en todo tipo de alimento, tiene un tiempo de vida. Y frente a ello nosotros hay una época en que ya no hay este fruto. Y lo que se trata en Sí, esta experiencia de aprendizaje es básicamente eso, ¿no? Pues darle un tiempo más de vida. Por eso el título experiencia de aprendizaje es conservamos las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. Me has mencionado el café, de la caña, de la piña. Exactamente se puede hacer eso. Y justo para ello es que hemos tratado esta experiencia de aprendizaje. Y donde hoy la segunda clase es ya de idear una solución para el problema definido. El problema es que los tipos de alimentos, sean frutos, verduras, carnes, tienen un tiempo poco de duración, de tienden a malograrse, ¿no? Entonces vamos a idear una solución, una posible idea de solución para extender la vida útil de este tipo de alimentos. El alimentos me refiero en general. Bien, para el día de hoy estamos programando dos evidencias de aprendizaje, ¿ya? Tenemos acá, ya. se aplica la técnica Da Vinci, que es una nueva técnica para generar ideas creativas de solución. Y seleccionamos la idea solución al problema definido. Bien, entonces únicamente para el día de hoy programado estas dos únicas evidencias. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. El reto de toda la experiencia de aprendizaje número 6 es cómo podríamos conservar las frutas para comercializar afuera de su temporada de producción. Bien, ¿qué haremos esta semana? A ver si es que está por allí con el usuario de Segundo Facundo Chinguel. Me apoya con la lectura. A ver, por allí. Segundo Facundo Chinguel, ¿cómo ese usuario está? A ver, por favor, si me puede. O Jason Smith. Jason Smith, La Torre San Esteban. A ver, no sé cuál es el Sí, inconveniente. profesor. A ver, hija, ¿cuál es tu nombre? María, Ah, ya, María. María, hija, ¿me apoyas con la lectura de ¿Qué haremos esta semana? ok, ¿De acuerdo? ¿qué haremos esta semana? Recordemos y avancemos. Hola, en la actividad anterior definimos el problema sobre la base del análisis de la información obtenida con relación a conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. En esta, en esta actividad ingresaremos a una base muy divertida y creativa, la base ideal. En la próxima y última actividad elaboremos y evaluaremos el prototipo. Muy bien, hija. Gracias, profesor. Gracias también, María. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a veces nosotros compramos pescado o carne por allí, supongamos de chancho, de res, ¿no? Y lo tenemos un par de días sin poder, así nomás, únicamente como lo compramos, esto se va a malograr. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para extender su vida útil? Se lo cecina, ¿no? Y frente a ello se pone algunos ingredientes y tiene más duración.
De esa forma se va oreando el agua y conserva su vida, conserva esos nutrientes, no se malogra esas carnes. Ese es el secado, ¿no? Como lo habíamos visto en la clase anterior. Y como dice su compañera, esa es la fase donde vamos ya a idear algunas posibles ideas de solución, porque en la próxima semana ya estaremos elaborando el prototipo y evaluando el prototipo. Acá tenemos algunas imágenes de lo que pudiéramos lograr. Por ejemplo, algunas verduras, ahí hacerlo tipo envasados, es como ejemplo nada más, ¿no? Luego vamos a ver más adelante y más. Frutas frescas en el Perú es por estacionalidad. Cierto que mucho se vende en las ciudades, más que todo se vende este tipo de frutas, ¿no? En vasos, pero es de acuerdo a cada temporada. No todo el tiempo se vende el mismo fruto, debido a que no lo hay. Bien, entonces ya estamos en la fase del idear, que vamos a idear posibles ideas de solución. Y la técnica es Da Vinci, o Da Vinci como le decimos. En la fase de idear recurriremos a nuestra imaginación y creatividad. En este caso en particular nos apoyaremos de la técnica denominada Da Vinci, o Da Vinci, ¿no? También llamada morfológica. Lo que deberemos hacer es generar muchas ideas de alternativas de solución. La ventaja de esta técnica es que nos permite generar combinaciones, es decir, asociar o conectar partes que aparentemente están desconectadas. Un gran número de los productos innovadores surgen de la combinación de elementos que ya existían. Por ejemplo, Henry Ford, Ford es una marca de autos, de carros, fundador de la compañía Ford Motor Company. Ahí está. Dijo que no había inventado nada, pues solo había combinado elementos ya existentes. Sin embargo, sabemos que él provocó una revolución en la industria automotriz. Como decía Henry Ford, él pues, únicamente cambió, diseñó los mismos elementos, sino que lo trabajó mejor. Y frente a ello fue de que creó una compañía de motores, eh, Ford, que lleva su apellido justo Ford, ¿no? Es una de las marcas más reconocidas y caras en lo que es en el mundo automotriz, en la industria automotriz de autos, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa técnica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver aquí más adelante en el ejemplo, ¿ya? Para aplicar la técnica descrita elaboraremos una tabla de varias columnas y filas y realizaremos lo siguiente. En la parte superior escribiremos la pregunta ¿cómo podríamos? La pregunta retadora, ¿cómo podríamos? En las columnas anotaremos las partes o características del desafío planteado. En las columnas va el desafío. En las filas ubicaremos las variaciones de cada una de las respuestas a las partes o características. Las variaciones, ¿cómo se procede? Lo vamos a ver en el ejemplo. A continuación observaremos un ejemplo de ideas generadas aplicando la técnica Da Vinci. Frente a esta pregunta, ¿cómo podríamos conservar el azúcar de las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer el sistema inmune? Miren, ahí tenemos nuestra pregunta retadora, ¿cómo podríamos? Y frente a ello aquí tenemos el ejemplo. Miren. Este es el cuadrito que deseo que ustedes hagan con el esquema que ustedes elijan. ¿Ya? Este es únicamente como ejemplo. Bien, tenemos ahí, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. ¿Cómo podríamos conservar el azúcar de las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer el sistema inmune? Esa es mi pregunta retadora, mi problema, ahí está. Ahí está el problema o pregunta retadora. Frente a ello, yo necesito aquí algunas otras respuestas. ¿Qué fruta emplearemos? Aquí como ejemplo tengo fresa, uva negra, naranja orgánica, kiwi. Por allí también me dijeron la piña, la caña, el café. ¿Qué más otras frutas podríamos incluir en este ejemplo? A ver, Jolmer, Jason, Lacey, que no han participado aún. ¿Qué frutas podríamos incluir en esta columna de acá? ¿Qué frutas emplearemos? Manzanas, Manzanas, por allí. el limón dulce, Limón dulce también, miren, por allí también existe eso. Bien, entonces podríamos incluir, por ejemplo, el plátano para que se haga luego en harina. La yuca también igual manera, ¿no? Para que se haga luego harina también. Y así sucesivamente otro tipo de frutos.
¿Qué edulcorante usaremos? Pero ¿qué es en este caso edulcorante? ¿Qué será un edulcorante? ¿Qué será? A ver, ¿alguna idea? Edulcorante, porque en la otra columna tenemos conservación. Ah, el, el edulcorante es lo que le echan al producto para que sea más dulce y no sea agrio o desabrido. Exacto, exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se trata el edulcorante. ¿Qué más sería el edulcorante? Viene a ser ese que le da el sabor. Por ejemplo, nosotros compramos. ¿Quién no ha comprado un refresco? Por ejemplo, decimos de piña, de fresa, maracuyá, unos refrescos que vienen en unas bolsitas pequeñas. Eso lo que se utiliza es un edulcorante, es decir, un azúcar y con eh, es como si fuera un azúcar o un endulzante, que no es natural, es artificial, porque ahí lo que contiene, pues contiene azúcar, azúcar blanca, chancaca, stevia, miel. Entonces con eso se lo endulza a ese fruto que vamos a poder utilizar. Les decía, por ejemplo, en el caso de ese refresco que se utiliza, el azúcar blanca y con eso se lo endulza. Las gelatinas igual, que se utiliza únicamente el azúcar, pero el azúcar en este caso es la rubia, por ejemplo, para las gelatinas. Y con eso ya se endulza ese refresco, ese tipo de, de alimento. Entonces, en el caso de que se pueda utilizar esto, se tiene que utilizar. Si no es necesario, se obvia esta pregunta. Ya, repito, en caso que se pueda utilizar alguno de estos ingredientes, se puede utilizar según el producto que voy a elaborar. Si en caso no es necesario, pues, por ejemplo, para elaborar la harina de plátano, ya no es necesario utilizar esto, ¿no? Entonces, se obvia esta pregunta, esta columna. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. ¿Qué tipo de conservación elegiremos? Es decir, ¿en qué lo voy a elaborar? Por allí su compañera dijo, por ejemplo, en una mermelada, ¿no? Entonces, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, ahí hay jalea, néctar, almíbar. ¿Qué es almíbar? Viene a ser un enlatado con un líquido y el fruto adicional ahí. Por ejemplo, el almíbar de durazno. Nosotros lo conocemos comúnmente como aconcagua, ¿no? Donde en una lata viene ahí duraznos partidos con jugo de durazno. Entonces, por ejemplo, es el almíbar, ¿no? Y así sucesivamente hay otros. Y ustedes, por ejemplo, ¿en qué más podrían hacerlo? Pues en harina, es decir, embolsado, puede ser enlatado, embotellado si es algún tipo de líquido. ¿Eh? Entonces ustedes ya elegirían acá. Por ejemplo, ¿qué más podrían utilizar acá? Si ustedes ya han pensado en alguna idea de hacerlo, ¿en cuál de estos, qué tipo de conservación lo van a elegir eh, para este tipo de alimentos? Por ejemplo, ¿cuál sería? Profesor, puede ser un ejemplo también, como le dije eso sobre la caña, Sí, este, pueden sacar los productos, bien el dulce o el cañazo. El cañazo se lo guarda en baldes grandes, de esos tropical, ya, para que no pierda su puertura y el olor. claro, la esencia, ¿no? Y en botellas también. Ya, entonces eso Y ajá, el dulce como es un producto que puede hacerse, como se dice, moro en la humedad, ya, también con el chante del plátano lo podría envolver para eh, que no se humedezca y no se haga moro. Así le exacto. decimos nosotros. Sí, por ejemplo acá nosotros lo conocemos de diferente, ¿no? Por ejemplo, ese chante que se utiliza, acá lo hacen, lo utilizan eso para envolver la chancaca, el dulce, como le llaman ustedes allí. Todo porque chancona, le Sí, conocen como chancaca, ¿no? Entonces se utiliza ese chante, esa corteza del plátano, para que se le envuelva y le dé una mayor frescura, ¿no? Y de esa forma también se lo lleva, se lo traslada a otros lugares. Pero el detalle es, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de conservación? Ahí sería, por ejemplo, eh,
¿Cómo se le llaman por allí? Atados, tongos, por ejemplo, tapas, se le llaman por acá, ¿no? Por allí no sé cómo lo llamarán. Es el tipo en que lo vamos a Ah, generar. Por ejemplo, si es líquido, entonces en ese caso podría ser un almíbar, como tú me decías, por el ejemplo de la caña o del guarapo, del dulce, como le llaman por ahí. O sea, el tipo, ¿qué tipo de conservación? ay, qué- Por ejemplo, en la mermelada va a ser solamente lo que vamos a elaborar, mermelada. El otro es de jalea, néctar, por ejemplo, es para los dulces, ¿no? Porque ya lo que tú me dices, por ejemplo, que utilizan el balde de las botellas, es de aquí. ¿En qué lo vamos a envasar? Si yo, por ejemplo, les em, daba el ejemplo de la harina de plátano, de yuca. Entonces, ¿qué tipo de conservación? Harina, por ejemplo, puedes escoger ahí. Ahí, por ejemplo, por acá puedo agregar otro. ya. Es- Eh, Por ejemplo, aquí otro, harina. Listo. Sería el almíbar. Ya, entonces acá podrían elegir ustedes en el caso el almíbar, de acuerdo al fruto que van a elegir para la conservación. Ya, vamos por aquí, otro ejemplo, Ya. estábamos de la harina de plátano. Ya. Aquí teníamos que edulcorante, bueno, acá no íbamos a utilizar ninguno. Acá no íbamos a utilizar ninguno, porque únicamente va a ser en su estado natural. Ese es como ejemplo. Aquí va a ser en harina. Bien, seguimos. Luego en la siguiente columna, ¿qué aditivos utilizaremos? Por ejemplo, muchos de los frutos utilizan esto de conservantes, preservantes, ¿ya? ¿Para qué se utiliza eso? Para darle una mayor conservación o para darle mayor duración. Por ejemplo, si ahora compramos un enlatado, el enlatado se utiliza bastante lo que es estos aditivos, estos conservantes. ¿Para qué? Para que dure más tiempo. Pues un enlatado fácil, pues dura 1 año, 2 años, ¿no? A diferencia de que el fruto así en natural pueda durar esa cantidad, ¿no? Entonces se utiliza bastante lo que es esto. Sé que es dañino, sí. Ya, sí es dañino cualquiera de estos. Ácido cítrico, la pectina, la pectina casera también. En el caso de que ustedes puedan elegir alguno de estos, lo pueden hacer. De lo contrario, también se obvia. Se estaría dejando de lado esta columna. ¿Ya? Yo en el caso, por ejemplo, suponiendo también en el ejemplo de la harina de plátano, yo acá, por ejemplo, no pondría ninguna. Yo acá no le pondría ninguna. Ya no podría esa columna. Y aquí sí ya varía, de acuerdo en el dónde envasaremos. Ahí como ejemplo ha dicho su compañera, pues en baldes, en botellas de plástico. Pero creo que mejor le da un tiempo de duración las botellas de vidrio. Pero depende al tipo de fruta o alimento que voy a emplear. Pues si es harina de plátano, puede ser en bolsas, ¿no? Embolsado. Puede ser, miren acá, en frasco de vidrio, en cajas, en sachet. De acuerdo. Y aquí ya tenemos como otro ejemplo, tenemos de la naranja orgánica. Ahí está justo con los marcos. Se ha elegido de utilizar la chancaca como endulzante natural. ¿Qué tipo se va a hacer? Se va a hacer una mermelada. ¿Qué tipo de aditivo se va a utilizar? Pectina. ¿Y en qué se va a envasar? En un frasco de vidrio. ¿Y nosotros qué más podemos utilizar acá? Le decía bolsa, plástico. Y ese es otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso del café, por ejemplo, yo veo que ahora ya se embolsa en bolsas de biodegradables, de cartón, ¿no? Que vienen ahí, en lugar de utilizar ya no la bolsa plástica para evitar la contaminación del, del medio ambiente. Entonces, hay muchísimas cosas en las que nosotros podemos hacerlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, ninguno. ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro para los demás compañeros? Profesor, yo, Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? este, en el cuadrito donde que dice que solamente haremos de una sola fruta o de, Ya. porque cabe que hay tres frutas.
Ya, muy bien. Buena pregunta. Pueden hacer de uno o de varias frutas, me dice su compañera. Dependería del caso de que ustedes dispongan del tiempo y del insumo o del alimento. Por ejemplo, si yo tengo ahora piñas, tengo naranjas, puedo hacer de los dos. Siempre, como les digo, disponga del tiempo. Disponga del tiempo y del alimento. Entonces, del profesor, ¿de cuál ya le estaría enviando el video? Pues de uno. El video me lo estarían elaborando de uno, y si decían de los dos, también no hay problema. Entonces, el prototipo también podría ser de uno o de dos. No hay problema de los productos que ustedes crean conveniente. Acá, si quieren más, más puede ser menos. ¿Ya? Ay, mira, ve. ¿Ya? A ver, por ahí. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Alguien más? No se queden con la duda. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Sí. Bien, seguimos ya. Vamos a estos cuadritos. Son algunas de las recomendaciones. Se puede observar que en el cuadro se pueden generar todas las combinaciones que crean o que sean necesarias. También se pueden agregar más columnas con las características o partes del desafío y aumentar las variaciones, filas enumeradas para generar más ideas de alternativas de solución. Por ejemplo, a estas 5 columnas, ¿qué más yo le podría agregar otra columna? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una columna que le pueda agregar? Mm, Ya. ¿Podría ser en qué momento podríamos usar esos productos? Ya, ¿qué momento? Podemos usar el producto. Bien. Ahí tendríamos otra pregunta y acá tendríamos, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas posibles respuestas? ¿En qué momento? Sus... Podría ser, profesor, como va a llevar conservantes algunos productos, ahí se le puede poner alguna fecha, como se dice, fecha de vencimiento, Ah, ya, fecha. antes de su fecha determinada de que se va a vencer o se va a deteriorar o malograr. Exacto, ahí por colocarlo, ¿no? Si en el caso se utiliza conservantes, ahí sí tiene que tener una fecha de vencimiento. Solo cuando se utilizan conservantes o cualquiera de esos, ¿ya? Solo ahí. Después de lo contrario, no. Salvo que se haga una investigación más profunda y determinemos en harina, por ejemplo, en harina de plátano, el plátano, ¿qué tiempo de vida tiene? Así en harina, salvo que investiguemos esas partes. Porque me imagino ya luego de un determinado tiempo ya pierde los nutrientes, ¿no? Pero tendrá un tiempo de vida. Entonces sería cuestión también de buscar eso. Muy bien, hija. Por ejemplo, ¿qué otra pregunta podemos poner? Podemos poner, por ejemplo, eh, otra pregunta. ¿Por qué medio? Esto citaré mi producto. ¿Por qué medio publicitaré mi producto? Pues puedo poner por ahí alguna página web. Pues por ejemplo, puedo decir en general Por algún canal. redes sociales, algún canal y así sucesivamente lo podemos agregar, ¿no? Miren, ahí tenemos otra pregunta. Entonces así podemos agregar otras preguntas de acuerdo al producto que voy a elegir. Y en el caso de estos de acá, aquí tenemos 3 ejemplos de frutos. Con 3 frutos, miren. El 1, la fresa, el 2, uva negra, el 3, naranja orgánica, el 4, el kiwi. Aquí tenemos otro ejemplo, la harina de plátano 5. Ustedes pueden hacer su cuadro, este cuadro,
con la cantidad de frutos que deseen. Pero finalmente, cuando hagan las combinaciones, pueden elegir, como dijo su compañera, 1, 2 o 3 productos para que luego lo puedan elaborar. Es decir, que no todos lo van a elaborar. Acá, por ejemplo, tenemos 5 ejemplos. De los 5 ejemplos, por ejemplo, en el caso de María, por ejemplo, ¿cuál lo pudieras hacer de los 5? Esa es tu lista. De los 5, ¿cuál pudieras elegir? Am, yo no podría elegir la fresa. Ya, no sé. ¿Qué más podrías elegir si en el caso deseas hacer más? Naranja orgánica. Ya, listo. Ahí, entonces, su compañera ha elegido 2. Y, por ejemplo, para que se distinga uno del otro, pues acá, por ejemplo, puede utilizar el color celeste o pintarlo o ella distribuirlo para que pueda hacer las combinaciones. Acá yo he utilizado el marco de color naranja de color rojo para que se pueda distinguir. Y lógicamente, si voy a hacer de más productos, voy a utilizar otro tipo de marcado para que de esa forma se distinga uno del otro y hacer las combinaciones respectivas. No necesariamente tiene que ir en este orden como lo he hecho aquí, sino que por el despacho que no tenía lo he hecho así de forma horizontal. Es decir que, por ejemplo, la harina de plata yo lo podría haber hecho acá esto en almíbar, por ejemplo, nomás, no es que digo que se haga, sino como ejemplo. O se pudo haber distribuido, por ejemplo, de la fresa acá en almíbar. Así se pone en desorden para luego poder elegir una de ellas. Eso solamente es como ejemplo. Bien, seguimos. Las ideas deben solucionar el problema. Todo ello se debe realizar sin perder de vista el foco, es decir, las ideas generadas deben brindar soluciones al problema definido. En el punto de vista o P o V. ¿Dónde lo he generado? Yes, eso ya lo generé en la clase anterior, mi punto de vista o problema. El problema, perdón. Una vez completados los espacios con ideas se deben conectar y marcar entre diferentes variaciones. Es decir, como ya tengo yo el problema generado, es decir, esto, ustedes ya lo han generado también. Entonces, ahora ya tenemos utilizando la técnica Da Vinci, acá tenemos esto, miren, esta es la técnica Da Vinci, y vamos a partir de ello tener una idea la que va a ganar y de eso lo vamos a elaborar. Seguimos, redactar las combinaciones. Debemos redactar las 5 combinaciones que consideremos más adecuadas. Ya, 5. A fines de ejemplificar, hemos marcado la primera combinación de ideas en la tabla: naranja orgánica, chancaca, mermelada, pectina y frasco de vidrio. Hemos elegido al menos 5 de los insumos o 5 de las opciones para nuestro producto. Como les decía, pueden hacer más preguntas incluso, o lo pueden obviar alguna y lo pueden incluir otra, pero como mínimo 5. Ya, aquí se elegido 3 y estos dos 5. Ahí están los 5 productos. Ahí está. Bien, finalmente seleccionar la idea que brinde la solución. Luego de contar como mínimo con 5 ideas combinadas, como alternativas de solución, el siguiente paso es seleccionar la idea que brinde una solución innovadora. Para ello debemos evaluar las ideas considerando determinados criterios. Entonces acá vamos a obtener ya una idea ganadora. Vamos a tener. Y no solamente una, pueden ser dos, como decía, o tres, a mucho. Entonces luego vamos a tener acá ya, generamos ideas. Llegó el momento de generar ideas aplicando la técnica Da Vinci. Recordemos que para empezar con la generación de ideas debemos tener formulada la pregunta ¿cómo podríamos? Desde ahí parte todo, ¿cómo podríamos? Ahí está la pregunta. Y aquí viene toda la pregunta o el problema generado. De eso ya se generan el resto de respuestas, de posibles respuestas frente a esta pregunta. Bien, entonces dicen, consideremos el contexto ocasionado por la pandemia. Podemos trabajar esta parte en la actividad formando grupos a través del WhatsApp u otra red social. Si no fuera posible, podemos desarrollarla con participación de nuestros familiares. Entonces,
queda en nosotros ya cómo poder, ahí tenemos el ejemplo respectivo para poder guiarnos. Entonces acá ya haremos la combinación respectiva. Mermelada de naranja, pues ¿qué va a utilizar? Hemos visto ahí, según el ejemplo, naranja orgánica, va a utilizar la chancaca y va a ser en tipo de conservación mermelada. Mermelada de naranja, utilizando endulzado con chancaca, espesado con la pectina y envasado en frasco de vidrio. Ese es un ejemplo, ¿no? Aquí hay otra combinación posible. Néctar de fresa endulzado con azúcar blanca, ácido cítrico, para regular la acidez y envasado en botella. Ese es otro ejemplo. Acá otra posible combinación. Almíbar de kiwi endulzado con miel con ácido cítrico para regular la acidez y envasado en frasco de vidrio. Otro ejemplo. Jalea de uva negra endulzado con azúcar blanca, espesado con pectina y envasado con frasco de vidrio. Otro ejemplo, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo del cuadro que también teníamos arriba. Y tenemos la pregunta retadora o problema. ¿Cómo podríamos hacer para que los vendedores de frutas aprendan a generar ingresos económicos aprovechando las frutas que no se venden? Y ahí tenemos unas posibles respuestas como ejemplo. ¿Qué fruta no se vende? Ahí tenemos los arándanos, mangos, naranjas, agua y manto. ¿Cómo se podría aprovechar las frutas que no se venden? Entonces ahí tenemos generado otra pregunta, miren, no como la que estaba arriba. Pues acá es preparar mermelada, elaborar néctar, preparar almíbar, preparar jalea. Algunas posibles respuestas. Por acá hay otra pregunta. ¿Qué recursos podríamos utilizar para compartir el proceso de preparación o elaboración? Pues ahí miren, talleres sincrónicos, libros de recetas, videos tutoriales. Miren acá una nueva modalidad que se puede incluir ustedes en su trabajo. Visitas guiadas a empresas productoras. Otra pregunta por acá. ¿Quiénes serán los encargados de demostrarles el procedimiento? Pues acá miren, algún ejemplo, profesores de Instituto Superior Tecnológico de Industrias Alimentarias, la profesora de mi institución educativa de Industrias Alimentarias, los profesores de la Facultad de Industrias Alimentarias, un experto en procesamiento de alimentos, por ejemplo, pueden ser acá algún familiar que sepa de este tipo de disecados, de este tipo de harinas. Entonces pueden incluir algunas otras preguntas. Miren cómo es totalmente diferente de la anterior. Y aquí solo hay 4 columnas, ¿ya? Entonces no hay problema si son 4, no hay problema. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos algunas posibles combinaciones. Preparar, aquí la ganadora ha sido naranja, prepararlo en mermelada. Se guía en este caso de los libros de recetas y va a ser también orientada por la profesora de sustitución educativa de industrias alimentarias. Aquí algunos ejemplos de algunas combinaciones. Es preparar mermelada de naranja. Compartimos el proceso de elaboración a través de libros de recetas, siendo las encargadas la profesora de industrias alimentarias. ¿Y de dónde saco esta combinación? De acá. De acá, toda esta información de acá. Elaborar néctar de arándanos. Compartiremos el proceso de elaboración a través de talleres sincrónicos. Talleres sincrónicos, siendo las encargadas profesores del Instituto Superior Tecnológico de Industrias Alimentarias. Aquí. Ahí estamos incluyendo las 4 partes. Acá otro, preparar jalea de guaymanto, preparar el mismo de mango. Y ahí tenemos un pequeño video de cómo preparar una mermelada de guaymanto. Ahí está. Y eso es lo que ustedes van a generar al final. Su video, elaborando el producto y haciendo la combinación respectiva. Es decir, aquí lo vamos a tener únicamente en teoría. Ya en la próxima semana, elaborando el prototipo, ahí recién van a elaborar su video, generando o ya haciéndolo en video, su prototipo, haciéndolo en producto ya, en producto. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, sobre lo que estuvo diciendo para la elaboración de nuestro producto, ¿cómo dijo? Ya para la elaboración de su producto, como ejemplo, se pueden guiar de estos cuadros. Suponiendo en el caso de su compañera que dijo, por ejemplo, el café, ¿no? ¿Qué tipo de fruta acá no se vende? Por
café. Vamos a ponerlo de nuevo aquí. Lo voy a café. ¿Qué tipo o cómo se puede aprovechar esto que no se vende? Por ejemplo, en una cafetería o en casa, por ejemplo, ¿no? Esto lo puedo aprovechar allí. No, perdón, acá no sería eso, sino acá sería elaborar tostado, ya. Entonces yo, por ejemplo, ahí voy a tostar el café. Listo. Entonces, ¿qué recursos podríamos utilizar para compartir el proceso de preparación? Esto, apoyo y guía, apoyo de experto. Ahí, por ejemplo. ¿Y quién me va a brindar este apoyo de experto? Supongamos ahí mis padres. Y listo. Entonces ahí tendría también otro ejemplo, miren. ¿Cómo podría yo elaborar ese tipo de trabajo? Y si no es de ese tipo de problemas, aquí tienen un modelo. Si no es eso el que más se relaciona a lo que yo deseo, pues puedo guiarme aquí del otro ejemplo. Aquí, con algunos otros frutos. Acá tenemos otro. Pueden elegir la cantidad de frutos que deseen. Y como decía, no solamente puede ser con frutos. También se puede hacer eso con las carnes, ¿no? Del disecado. Se puede hacer eso también. Entonces, una vez que ya he elaborado yo mi cuadro, elijo una o dos, las ganadoras que sean. Y de qué voy a elaborar, qué recursos voy a utilizar, es únicamente en teoría, porque la próxima semana recién estaríamos ya volviendo a la práctica. Una vez que tengo mi cuadro, ya hago unas posibles combinaciones. Como ejemplo tenemos ahí preparar mermelada de naranja. Aquí está la gana de color, ahí está pintada, naranja. ¿Y qué me dicen? Lo compartiremos en el proceso de elaboración. Lo vamos a preparar. Entonces vamos a preparar. El insumo es la naranja. ¿Y qué vamos a hacer? Preparar mermelada de naranja. ¿Y qué nos dice acá? Vamos a preparar la mermelada a esta de naranja. El insumo es la naranja. Vamos a preparar la mermelada. Compartiremos el proceso de elaboración a través de libros y recetas. Pues aquí utilizaré algunos libros y recetas, siendo las encargadas las profesoras de industrias alimentarias. Finalmente, indago de que este tipo de proceso me va a ayudar a hacer la profesora de industrias alimentarias en este caso. Es una posible combinación. Y ustedes, por ejemplo, aquí pudieran hacer otra combinación. Supongamos en el caso de Luz, ¿tú qué otra combinación con este ejemplo pudieras hacer? Luz. 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 Entonces, por ejemplo, yo en el caso, como ejemplo, ¿no? Puede ser el aguaimanto, lo puedo combinar, elaborar en este caso un néctar, y voy a ayudarme de videos tutoriales, ya que sería sincrónico, y finalmente me puedo ayudar de un experto en procesamiento de alimentos. Listo, esa sería otra combinación en el caso mío que puedo elegir. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestra primera evidencia. Y nuestra segunda evidencia sería esto, que ya tengo acá las ideas. Estas son las ideas, miren. Tengo 4 acá, como ejemplo. Y acá arriba también tengo 4. Calea de uva, por ejemplo, néctar de fresa, almíbar de kiwi. Todas esas ideas van a ir en este 4. Por ejemplo, yo he elegido mermelada de naranja, néctares de arándanos, almíbar de mango y jalea de guaymanto, según este ejemplo de acá. Según esos, ya empiezo a hacer mi segunda evidencia, que vendría a ser la selección de la idea ganadora, utilizando estos criterios de evaluación.
dándole el puntaje respectivo, ¿no? De 0 a 5 puntos según estos criterios de evaluación. Finalmente uno de ellos va a obtener mayor puntaje y va a ser la ganadora. ¿Y dónde va a ir la idea ganadora? Acá. Ahí lo anoto, la idea ganadora. Finalmente esa idea ganadora es el que yo lo voy a producir. Si hay algún empate con otra idea ganadora, entonces voy a hacer dos ideas, dos productos. Eso es lo que voy a producir. Ya no necesariamente estar en teoría, sino lo voy a producir. Por eso es que necesito el video que ustedes lo estén realizando o elaborando el producto para que poderlo calificar. Entonces ahí tenemos el cuadrito en blanco para que ustedes lo puedan registrar, su segunda evidencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sus evidencias serán evaluadas con este criterio de evaluación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, jóvenes, ¿preguntas? ¿Ninguna? ¿Nadie va a preguntar? Entonces, si no preguntan es porque supongo que todo ha quedado bien claro. Bien, entonces indicarles que hasta el día viernes me lo tienen que enviar sus evidencias, las dos, tanto lo que es aplicando la técnica Da Vinci, y en la técnica Da Vinci van dos trabajitos, tanto que es el cuadro y lo que es las posibles combinaciones. ¿Ya? En la tercera experiencia, en la próxima clase, ya vamos a elaborar esto. Ustedes van a elaborar el producto, el prototipo, y juntamente con ello el video. Ya, pero eso lo haremos en la próxima clase. Entonces, nuestra evidencia el día de hoy es esto y finalmente este cuadro, que acá lo tenemos en blanco. Me lo envían hasta el día viernes y ya cualquier cosa nos estaríamos comunicando en el transcurso